buenos días, maestra. Yo soy Cristian José Orozcuya Gómez y el día de hoy le presentaré mi trabajo final sobre las formas que ha tomado la vida líquida con las implicaciones de la pandemia. Para comenzar este trabajo, daré una pequeña introducción sobre lo que se verá en el mismo y además definiré el concepto por lo que se entiende como vida líquida. En este trabajo, hablaré un poco sobre el contenido del capítulo 6 del libro Vida líquida del sociólogo Zygmunt Bauman, pues presentaré algunos puntos que a mi parecer fueron muy destacables, que me parecieron muy interesantes y de los cuales pude rescatar una reflexión sobre lo sucedido en la vigente pandemia de COVID-19, pues hablaré un poco sobre las consecuencias que ha repercutido la pandemia, como por ejemplo en la educación, el cómo ha sido un reto para todas las personas y cómo se ha sobrellevado en la actual vida líquida. Este concepto fue acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman, que atribuye a este concepto el cómo han cambiado las relaciones sociales hasta la actual modernidad. Utiliza la palabra líquido como una metáfora, ya que nos dice que esta actual etapa tiene características muy similares a los líquidos, como es la inestabilidad, la falta de cohesión y la carencia de forma definida, pues es fluida, cambiante, se relaciona con lo veloz y lo liviano, y hasta puede cambiar de forma, pues se adapta en cualquier superficie o sólido. Por ende, la modernidad líquida se distingue de su etapa anterior, que es la modernidad sólida, refiriéndose a la etapa en la cual crecieron nuestros abuelos. Con sólido se refiere a ordenada, predecible, rígida, estable, que ejerce una resistencia al cambio y que es difícil de cambiarle la forma, pues una vez moldeado se mantiene firme. Como ya dije anteriormente, la vida sólida fue anterior a la vida líquida, y aquí procederé a dar unos ejemplos de algunos cambios que se sufrieron para pasar de la vida sólida hacia la vida líquida, que es la que nos encontramos actualmente. Pues en primer lugar tenemos las relaciones sociales, que se han vuelto más frágiles, desde amistades que suelen ser superficiales o solamente conocidos con los que se habla de vez en cuando. Y en las relaciones de pareja se ha dado un cambio drástico, pues antes se contraía matrimonio con una persona y se quedaban juntos por el resto de su vida. Pero en la actualidad la tasa de divorcio es muy elevada, al grado de que los jóvenes al llevar 2 o 3 años ya consideran una relación larga. Continuamos con el siguiente aspecto, que es en el trabajo, pues nuestros abuelos mantenían el mismo trabajo y ahí se jubilaban, pero actualmente el campo laboral tiene una exigencia continua de habilidades y de conocimientos que obligan al trabajador a seguir aprendiendo nuevas habilidades para conservar el trabajo, subir de puesto o simplemente conseguir uno nuevo, pues ahora los jóvenes no aspiran a tener una jubilación y las empresas solo requieren trabajadores por cierto tiempo y por contratos. Y el último aspecto es el consumo, que actualmente tenemos un consumo desmedido. Compramos por estética en vez de utilidad, pues en la modernidad sólida las empresas se preocupaban por elaborar productos con alta durabilidad, que fueran capaces de resistir por mínimo de 10 a 15 años. En cambio, ahora las empresas elaboran productos con fecha de caducidad o que se desgastan con facilidad, a propósito, para que los clientes estén obligados a renovar o volver a comprar sus productos, lo que ocasiona este consumo desmedido. Para continuar con el trabajo, procederé a poner un contexto sobre algunas implicaciones de la pandemia. Muy bien. El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote por la enfermedad COVID-19. Hace más de un año y medio nos encontramos en pandemia, considerada como una crisis ya que esta pandemia repercutió de manera global, con consecuencias graves para todos, sobre todo porque fue una crisis espontánea, que no muchos pensaban que llegaría al grado que llegó actualmente. Hablemos pues de sus implicaciones o consecuencias.
Comenzada la cuarentena, como era de esperarse, cerraron todas las escuelas y muchos negocios. Las escuelas pasaron a ser un formato de clases en línea, donde los alumnos y profesores se encontraban en sus respectivas casas y tomaban clases por medios tecnológicos como computadoras o celulares, obligándonos a aprender y continuar los estudios de esta manera totalmente nueva para todos. En la parte de los negocios vino una despedida masiva de trabajadores, ya que los dueños no tenían los suficientes ingresos para seguir pagando a sus empleados, y esto también repercutió directamente a la economía mundial. A pesar de los intentos de gobierno por sopesar las crisis, muchas personas quedaron sin empleo y sin saber qué hacer, lo cual desató mucha incertidumbre, inseguridad, desesperación por el futuro incierto. Las clases en línea solo eran accesibles para personas con cierto nivel de ingresos o privilegios que les permitía tener accesos a estas, pues muchos de los jóvenes no cuentan con una computadora propia y menos con acceso a Internet, dejando a estos en desventaja, obligándolos a posponer o hasta abandonar sus estudios y en su lugar comenzar a trabajar para ayudar en el sustento de sus hogares. Ahora bien, los aspectos de la deserción escolar y el desempleo traen como consecuencia aumentar la desigualdad existente en el mundo, tanto económica como académica, haciendo esta brecha cada vez más grande conforme pasa la pandemia. Ahora pasaré al punto central de este trabajo, que es responder la pregunta ¿qué formas ha tomado esta vida líquida con las implicaciones de la pandemia? Muy bien, pues veremos cómo las implicaciones antes dichas se relacionan con lo que nos habla este autor en su libro Vida líquida y el cómo ha transformado estas formas. Primero, me pareció muy importante el capítulo 6 del libro, titulado Aprender a caminar sobre arenas movedizas. En este capítulo, el autor Baldwin hace una interesante metáfora relacionada a la escuela y conocimientos, enfocándose en los alumnos y sus aprendizajes. Nos dice que estos tienen que ser como misiles inteligentes, capaces de cambiar dirección a medio vuelo en función de las condiciones cambiantes, detectar inmediatamente los movimientos del objetivo, averiguar todo lo que se pueda y se deba averiguar sobre la dirección y la velocidad más reciente del blanco, para averiguar dónde cruzan sus trayectorias. Además de que estos misiles no se limitan a un solo blanco, sino a cuanto sea el máximo que puedan acertar. Sobre todo, estos misiles inteligentes son muy eficaces porque tienen la habilidad de aprender sobre la marcha, porque tienen la capacidad de aprender deprisa. También pueden cambiar de opinión sin sentir apego por la información, pues esta información solo es útil de forma temporal, conforme a las circunstancias, y en cuanto éstas cambian, esta información pasa a ser inútil y necesita volver a aprender. Muy bien, pues me parece muy interesante porque yo lo relaciono mucho con las consecuencias que nos trajo la pandemia, pues nos obligó a los alumnos y maestros a aprender por un medio al cual no estábamos de todo acostumbrados, pues no era posible parar la educación y debíamos aprender a utilizar este medio conforme continuábamos las clases, obligándonos a adaptarnos a este formato rápidamente, cambiando muchas formas de aprendizaje y haciendo autodidactas a los alumnos para que cumplieran satisfactoriamente con sus objetivos o, como en el caso de misiles, que dieran en los diferentes blancos. Los maestros también están obligados a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, pues algunos tampoco estaban muy relacionados con este medio, pero debieron adaptarse. Próximamente se espera regresar a la presencialidad. Por ende, tendremos que desacostumbrarnos a la forma en que estábamos estudiando en pandemia y adaptarnos a como sea que se presente el formato de estudio en un futuro. Por lo cual, esta forma de vida líquida viene muy beneficiosa para las generaciones jóvenes que son capaces de adaptarse, ser como líquidos y que deben ser metafóricamente como misiles inteligentes. Lo que me lleva al siguiente punto. Como ya se mencionó antes, la modernidad nos exige estar aprendiendo habilidades nuevas constantemente. No solo a los estudiantes, en cualquier profesión es necesario, pues muchos tuvieron que aprender a usar tecnologías desde sus hogares
y realizar el mismo trabajo que desempeñaban en su hogar, aprendiendo a utilizar las diferentes aplicaciones, y si no lo hacían, lamentablemente eran despedidos, lo cual nos enseñó que debemos seguir aprendiendo sin descansar para adaptarnos a lo que sea que nos depare la vida y el mundo en el futuro. Como se mencionó antes, la educación puede llegar a aumentar la desigualdad en el mundo, pues algunos jóvenes abandonaron sus estudios, por lo cual quedan en desventaja contra los que sí lograron continuar, pues todos los jóvenes se enfrentan a mercados laborales fluidos y volubles, por lo cual solo aquellos que son capaces de adaptarse y seguir aprendiendo habilidades nuevas a lo largo de su vida serán necesarios en los puestos requeridos del mercado. Y como bien se menciona, por eso es tan necesaria la educación, para lo que los trabajadores puedan seguir desarrollando y mejorando para los puestos que puedan ocupar en un futuro.